El poder en Boston no hace ruido. Solo tiene una temperatura, y esta noche la sala se está congelando. Quítate de mi camino, grita una voz aguda. Y entonces el golpe seco de una cachetada desgarra la suave melodía de piano que flotaba en St. Córdoba. Todo se hunde en un silencio tan repentino que resulta aterrador. Una mesera, embarazada de 8 meses, tropieza y se sostiene del borde de un carrito de servicio, un brazo envolviendo protectoramente su vientre redondo, el otro presionado contra una mejilla que ya florece roja. Una torre de copas de cristal se derrumba detrás de ella, estallando como una ráfaga de disparos pequeños. La mujer que la golpeó es una rubia platinada de rostro frío y perfecto, vestida con un caro traje de seda manchado de vino tinto. Se llama Celeste Marchetti, y vino esta noche a suplicar por el dinero que podría salvar el imperio hotelero de su familia, ya en ruinas. Pero el verdadero horror no es la cachetada. Es el hombre que está sentado en silencio en la esquina del salón. Damon Callas, de 34 años, alto, con el cabello negro tocado de plata en las sienes, sus ojos de un marrón tan oscuro que parecen negros. Unos ojos que hace un momento estaban aburridos y que ahora están clavados en la mujer que tiembla en el suelo. Damon Callas es dueño de la mejor cadena de restaurantes de la ciudad. Y es aquello de lo que todo Boston murmura, pero nadie se atreve a nombrar en voz alta. Damon deja su copa sobre la mesa. Una fina cicatriz sobre su ceja izquierda se mueve cuando aprieta la mandíbula. El pianista deja de tocar. Todo el salón contiene el aliento, porque todos entienden algo que Celeste todavía no comprende. Cuando Damon Callas se levanta y camina hacia la mesera, no mira su rostro. Su mirada está fija en algo que acaba de caer de la muñeca de la mujer hasta el suelo de mármol. Un viejo reloj de acero. El mismo reloj que él le regaló, hace tiempo, al mejor amigo que tuvo en su vida, el hombre que murió en su lugar hace 6 meses. Y cuando Damon levanta lentamente los ojos y se encuentra con la mirada ámbar de la mujer que toda la ciudad creía desaparecida, Celeste Marchetti empieza por fin a entender que ha cruzado una línea que ningún dinero sobre esta tierra podrá jamás comprar de vuelta. Si te gustan las historias sobre justicia, compasión y la dignidad de las personas que el mundo suele ignorar, dale like a este vídeo para apoyar el canal. No olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar esto esta noche, y suscríbete con la campanita activada para no perderte lo que viene. Damon Callas avanza despacio sobre los cristales rotos. Cada paso resuena en el silencio absoluto del restaurante, y cuando se arrodilla junto a la mujer que sigue encogida en el suelo, nadie en la sala se atreve a moverse. La joven mantiene la cabeza baja, su cabello castaño cortado a la altura de la barbilla cae libre y cubre la mitad de su rostro, los delgados armazones de sus lentes resbalando por el puente de la nariz. Su cuerpo está tan demacrado que el delantal del uniforme parece colgar suelto de sus hombros temblorosos. Esta mujer no se parece a la que Damon conoció alguna vez. La mujer de sus recuerdos tenía las mejillas llenas, el cabello largo y suelto, y una sonrisa cálida mientras estaba junto a él y el día de su boda. Pero la mujer que tiene ahora frente a él parece la sombra de alguien desgastada por el hambre, el miedo y noches enteras sin dormir. Tanto así que, bajo la luz amarilla y tenue de aquella esquina del salón, Damon no la había reconocido de inmediato. Pero el reloj era algo que no podía confundir. Damon lo recoge del frío suelo de mármol. La vieja esfera de acero está rayada por los bordes, el segundero aún avanzando con paciencia, marca tras marca. En la parte de atrás, Damon lo sabe bien, hay una pequeña línea de palabras grabadas por un artesano que él mismo contrató hace muchos años. Él mismo le ató ese reloj a Ellie en la muñeca, la noche en que los dos juraron ser hermanos. Dos jóvenes que no tenían nada más que lealtad y la promesa de jamás abandonarse. La mano de Damon se cierra un poco más fuerte alrededor del reloj. Luego levanta la cabeza, y sus ojos oscuros dejan lentamente la reliquia para posarse en el rostro inclinado de la mujer. Extiende la mano, los dedos grandes y callosos de un hombre acostumbrado a la violencia, y, con una delicadeza extraña, aparta con cuidado la mano que ella mantiene apretada contra la mejilla enrojecida. Ella intenta resistirse, intenta girar el rostro, intenta hundirse más en las sombras. Pero Damon ya ha visto esos ojos ámbar. Los mismos ojos que vio por última vez una mañana de lluvia torrencial en el cementerio, empapados en lágrimas y llenos de un dolor que ninguna palabra podría describir. Damon siente como si alguien apretara una mano alrededor de su pecho. Adriana, susurra, y su voz, siempre fría y llena de mando, no es ahora más que un susurro ronco que carga el peso de 6 meses de búsqueda inútil. Todo el salón parece dejar de respirar. La mujer en el suelo se pone rígida,
como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo, sus hombros delgados temblando con violencia. Cuando por fin levanta los ojos para mirarlo, lo que llena esa mirada ámbar no es alivio, sino el terror de un animal pequeño acorralado en un rincón. Adriana ha estado huyendo de este hombre durante 6 largos meses. Cambió de nombre, cambió su apariencia, borró cada rastro de la persona que solía ser, hasta convertirse en un nombre sin sentido en una placa de empleada. Y ahora, en el peor momento de su vida, Damon la ha encontrado. No, susurra ella, con los labios temblando. Por favor, no. Te lo suplico. No me hagas volver ahí. Damon la mira, y por primera vez en muchos años, el corazón endurecido del hombre más poderoso de Boston se retuerce con una emoción que creía haber olvidado hace mucho, la pena. Damon mira la marca roja en la mejilla de Adriana. Mira su vientre redondo, que ella todavía protege por instinto con los brazos, incluso en medio del miedo. Mira los zapatos planos y gastados, las manos agrietadas y encallecidas de alguien que se ha exigido hasta el agotamiento. Y entiende qué clase de meses ha vivido esta mujer, la esposa del amigo más querido de su vida, la mujer que él juró proteger con su propia vida ante una tumba, mientras él creía que estaba a salvo. Adriana no había estado a salvo. Había estado hambrienta. Había estado asustada. Y la mano de una desconocida acababa de golpearla dentro del mismo restaurante que lleva el nombre de Damon. Damon coloca despacio el reloj de acero de vuelta en la palma temblorosa de Adriana, cierra sus dedos delgados alrededor de la última reliquia que Eli dejó atrás, y luego la mira fijamente a los ojos ámbar, llenos de lágrimas, y habla en voz baja, tan firme que nadie podría dudar de él. Nadie volverá a tocarte jamás, Adriana. Nadie. Te lo prometo. Ella no responde. Solo aprieta el reloj contra su pecho y se derrumba, llorando en silencio, lágrimas rodando por su rostro consumido. Y en ese instante, entre los fragmentos de cristal roto y el silencio sofocante de todo el salón, el hombre al que nadie en Boston se atreve a nombrar se arrodilla junto a una mesera desgastada a quien toda la ciudad creía desaparecida, y carga sobre sus hombros una promesa que sabe que tendrá que pagar con sangre. Damon se pone de pie lentamente, y cuando se yergue en medio de la sala, su sombra alargada se extiende sobre el mármol manchado de vino y cristales rotos, oscureciendo aún más el espacio. No grita, no gruñe, no hace un solo gesto innecesario, porque quienes de verdad tienen poder nunca han necesitado alzar la voz. Y es precisamente esa calma aterradora la que hace que a todos en la sala se les erice la piel. Damon gira la cabeza. Sus ojos oscuros recorren a los 2 hombres de traje que permanecen inmóviles junto a la puerta, y luego dirige la más leve inclinación de cabeza hacia Celeste Marchetti. Un gesto tan pequeño que casi nadie lo nota. Pero suficiente para que los 2 guardaespaldas den un paso al frente de inmediato. Sáquenla de aquí, dice Damon, con la voz baja y plana como la superficie de un lago congelado. Y que no vuelva a poner un pie en ningún lugar que lleve mi nombre. Celeste, que hasta entonces había intentado sostener el último resto de su orgullo cruzando los brazos sobre el pecho y curvando los labios con desdén, siente de pronto como la sonrisa forzada se le congela en la boca. No puedes hacerme esto, suelta, la voz elevándose en un tono agudo que ya empieza a temblar. ¿Sabes quién es mi padre? ¿Sabes lo que significa el apellido Marchetti en esta ciudad? Vine esta noche a hablar de negocios contigo. Damon se vuelve a mirarla, y por primera vez desde que Celeste entró al restaurante, la observa de verdad. No con desprecio, sino con algo todavía más aterrador que el desprecio, la indiferencia absoluta, la mirada de un hombre que observa algo que no merece su atención. Viniste a suplicar, dice Damon con lentitud, cada palabra cayendo en la sala con el peso de una piedra. Viniste a rogarme que salvara el imperio podrido de tu familia. Y luego entraste a mi casa, te sentaste a mi mesa, bebiste mi vino, solo para golpear a una mujer que lleva una vida dentro de ella. Una mujer con más dignidad en sus manos encallecidas que 3 generaciones enteras de tu familia juntas. La boca de Celeste se abre, su rostro se pone pálido como la muerte, el maquillaje perfecto ahora parece una máscara agrietada sobre unas facciones que se encogen bajo una emoción que jamás había probado en su vida consentida, el miedo real. Celeste siempre creyó que el dinero y el apellido eran un escudo que nada podía atravesar, que no existía puerta en este mundo que el nombre Marchetti no pudiera abrir. Pero ahora, frente a este hombre callado, entiende de golpe que ha entrado al mundo equivocado. Un mundo donde esos escudos no valen nada. Un mundo donde su apellido no solo no puede protegerla, sino que podría convertirse en la sentencia dictada en su contra. Lo siento, tartamudea,
su orgullo completamente disuelto. No lo sabía. No quise. Le pagaré. La compensaré. Yo. Damon no la deja terminar. Sáquenla, repite, esta vez sin molestarse en mirarla ni un segundo más. Los dos guardaespaldas escoltan de inmediato a Celeste hacia la puerta. No con brusquedad, no empujándola, sino con una fuerza tranquila e irresistible, mientras ella sigue volteando, la boca aún balbuceando súplicas rotas, hasta que la pesada puerta del restaurante se cierra tras ella, tragándose tanto su voz como la que fue, alguna vez, la elegante figura de la señorita Marchetti, en la fría noche de Boston. Cuando la sala vuelve al silencio, Damon saca con calma el teléfono del bolsillo de su saco. La pantalla se enciende y proyecta un pálido resplandor azul sobre los ángulos duros de su rostro. Escribe apenas unas breves líneas, un solo mensaje dirigido a alguien que nadie en la sala conoce, y luego apaga la pantalla y guarda el teléfono, ordenado y silencioso, como si no hubiera hecho nada de importancia. No hay anuncios, no hay amenazas dichas en voz alta, no se menciona ninguna cifra. Pero quienes llevan años trabajando en el mundo de Damon Callas saben que momentos de silencio como este son los más aterradores de todos, porque cuando este hombre deja de hablar y empieza a escribir mensajes, significa que en algún rincón oscuro de la ciudad los engranajes ya se han puesto en marcha, y que alguien, en algún lugar, está a punto de pagar. Damon se da la vuelta, y su mirada se suaviza al volver a posarse en Adriana, que sigue encogida en el suelo. El mundo frío de las órdenes y el poder parece desvanecerse de su rostro, dando paso a algo mucho más tierno que ha mantenido oculto durante muchos años. Al mirar a la mujer encogida en el suelo, los recuerdos suben de golpe dentro de Damon, como una resaca que lo arrastra a días lejanos que creía haber enterrado para siempre. Adriana no es solo un nombre para él. Es la esposa de Eli Bass. Y Eli Bass no fue un amigo cualquiera, sino el único hermano que esta vida de sangre y oscuridad le dio jamás. Damon y Eli crecieron juntos en las calles pobres de East Boston. Dos niños sin nadie que los cuidara, compartiendo cada pedazo de pan duro, durmiendo bajo los mismos toldos que goteaban, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que nunca fue amable con quienes tienen las manos vacías. Eli fue la única persona que se quedó al lado de Damon cuando Damon no tenía nada. El que se puso frente a él en las peleas de su juventud. El que subió con él, paso a paso, por ese mundo brutal del bajo mundo, no por ambición, sino porque ninguno de los dos tenía otro camino que elegir. Y cuando Damon poco a poco se convirtió en el hombre al que toda la ciudad respetaba y temía a la vez, Eli siguió a su lado. No como alguien bajo sus órdenes, sino como un hermano. El único hombre que se atrevía a decirle en la cara cuando estaba equivocado. El único en quien confiaba por completo, en un mundo donde la confianza era un lujo que podía costarle la vida a cualquiera. Después Eli conoció a Adriana, una joven huérfana criada en hogares de acogida, panadera de manos hábiles y un corazón tan cálido que Damon a menudo se preguntaba cómo alguien así podía existir en el mundo frío en el que ellos vivían. El día en que Eli se casó con ella, Damon estuvo presente como testigo, y por primera vez en muchos años vio a su hermano sonreír con felicidad verdadera, una sonrisa sin una sola sombra. Ese día, Damon se prometió en silencio que protegería esa felicidad frágil a cualquier costo, porque Eli merecía la felicidad más que nadie que Damon hubiera conocido. Pero la vida nunca fue generosa con gente como ellos, y el mundo que habían elegido finalmente vino a cobrar su deuda de la forma más cruel, cuando Eli se fue para siempre hace apenas 6 meses, dejando a Adriana sola con una vida que ni siquiera había tenido tiempo de nacer. Damon cierra los ojos, y la imagen de aquella mañana de lluvia torrencial en el cementerio regresa con dolorosa claridad. La imagen de la mujer vestida de negro, de pie e inmóvil frente a la tumba, los hombros temblando bajo la lluvia fría, sus ojos ámbar enrojecidos bajos hacia la tierra fresca, sin soltar un solo sollozo, porque ya se había vaciado de lágrimas durante las noches anteriores. Ese día, cuando todos los demás se habían ido, Damon se quedó a su lado y le dijo que desde entonces él se haría cargo de ella y del bebé, que nunca le faltaría nada, que pondría todo su imperio a sus pies para protegerla de cualquier peligro, porque era lo último que podía hacer por su hermano muerto. Damon había jurado ante la tumba de Eli que, mientras siguiera respirando, la esposa y el hijo de su amigo estarían a salvo. Pero Adriana lo miró, y lo que llenaba sus ojos entonces no era gratitud, sino un dolor mezclado con una firmeza desgarradora. Y en voz baja le dijo que no quería dinero manchado de sangre, que el mundo de Damon era precisamente lo que le había arrebatado a su esposo, y que prefería criar a su hijo con sus propias manos honestas antes que dejarlo crecer dentro de la oscuridad que había matado a su padre. Damon todavía recuerda con claridad la impotencia de quedarse ahí,
viéndola alejarse bajo la lluvia, esa figura pequeña y orgullosa desvaneciéndose entre las hileras de lápidas. La dejó ir porque pensó que necesitaba tiempo, pensó que algún día se calmaría y volvería. Pero Adriana no volvió. Desapareció por completo, cambió de nombre, cambió su apariencia, borró cada rastro de sí misma. Y aunque Damon envió gente en silencio a buscarla por todas partes, ella se esfumó como si se la hubiera tragado el aire, dejándolo con un remordimiento que no cesó durante 6 largos meses. Ahora, al verla encogida en el suelo de su propio restaurante, delgada y agotada, con la marca roja en la mejilla y las manos agrietadas por el exceso de trabajo, Damon entiende que le falló a Ellie de la peor manera posible. Y un sentimiento que es a la vez pena por ella e ira contra sí mismo sube espeso en su pecho, hasta que apenas puede respirar. Junto con ese remordimiento, el recuerdo de aquella noche fatídica de hace 6 meses regresa en la mente de Damon, tan nítido que casi puede oler el asfalto mojado por la lluvia y escuchar el rugido de los motores en la oscuridad. Fue una noche de invierno helada, cuando su convoy regresaba de una reunión que había parecido tranquila. Ellie iba al volante, como siempre, porque siempre insistía tercamente en manejar él mismo cada vez que Damon viajaba, porque nunca estuvo dispuesto a confiar la vida de su hermano a nadie más. Habían estado riendo juntos apenas unos minutos antes de que sucediera. Ellie incluso había bromeado diciendo que cuando naciera el bebé, haría a Damon el padrino, le gustara o no, porque su hijo necesitaba absolutamente un tío que supiera hacer temblar a toda la ciudad. Entonces todo pasó en un instante. Un auto salió disparado de un callejón oscuro, sus faros cegadores cortando la noche. Y Ellie, con el instinto de un hombre que había pasado toda su vida protegiendo a Damon, no dudó ni un segundo antes de girar el volante con fuerza, desviando el auto de modo que su propio cuerpo quedara expuesto al peligro para proteger al hombre sentado detrás de él. Eso fue lo último que hizo en este mundo. Un acto sin cálculo, sin miedo, nada más que el sacrificio puro de un hombre dispuesto a cambiar su propia vida por el hermano al que amaba más que a sí mismo. Damon sobrevivió. Ellie no. Y esa verdad cruel, que el mejor y más decente de los dos hermanos, el único que merecía vivir una vida feliz, fuera quien cayera en su lugar, se convirtió en una herida que jamás sanaría en el corazón de Damon, una carga que llevaría hasta el final de sus días. Damon sobrevivió solo para despertar cada noche con la pregunta de por qué había sido Ellie y no él. Sobrevivió solo para ver a la viuda de su amigo darle la espalda y alejarse bajo la lluvia. Y ahora sobrevivía solo para verla desgastada a este extremo dentro de su propio restaurante. Damon abre los ojos, el pecho pesado como si le hubieran puesto una piedra encima, y se dice a sí mismo que le debe a Ellie una deuda que jamás podrá pagar en esta vida. Pero al menos, puede empezar a pagarla desde este momento, no permitiendo jamás que Adriana vuelva a sufrir. Fue entonces cuando un sonido apenas perceptible lo saca de esos recuerdos oscuros. Adriana está intentando ponerse de pie por sí misma, una mano apoyada en el borde de un carrito de servicio, la otra todavía envolviendo su vientre. Pero sus piernas temblorosas ya no tienen fuerza suficiente para sostener su cuerpo agotado, y de pronto se tambalea, su cuerpo inclinándose como una rama a punto de quebrarse. Damon reacciona como un rayo. Se lanza hacia adelante y la sostiene antes de que caiga. Su brazo fuerte sujeta el cuerpo aterradoramente ligero de Adriana, y al sentir lo delgada y frágil que es entre sus brazos, otro dolor agudo le atraviesa el pecho. ¿Cómo había estado comiendo? ¿Cómo se había exigido hasta el agotamiento? ¿Cómo había soportado esas largas noches solitarias durante los últimos 6 meses? Todo eso queda revelado en la aterradora ligereza de su cuerpo, y Damon aprieta la mandíbula para contener la ira que sube dentro de él. «Estoy bien», susurra Adriana, débil, tratando de apartarlo un poco para recuperar los últimos restos de su independencia. «Solo estoy un poco mareada. Puedo pararme sola». Pero Damon no la suelta. Solo la mira con unos ojos firmes y tiernos a la vez, y dice en voz baja, sin dejar lugar a que ella se resista. «No estás bien, Adriana. Estás agotada, y necesitas que te cuiden. No solo por ti, sino por el bebé». Esas palabras la dejan inmóvil. Sus ojos ámbar se levantan para encontrarse con los de él, y en ese instante el muro de defensa que Adriana ha construido a su alrededor durante todos estos meses parece temblar, porque ella sabe que él tiene razón, porque también está demasiado cansada de forzarse a pararse sola frente al mundo entero. Damon la guía hacia adelante con suavidad, cada paso lento y cuidadoso, como si sostuviera algo infinitamente precioso. Y por primera vez en 6 largos meses, Adriana ya no tiene fuerzas para huir. Damon guía a Adriana a través del restaurante,
y mientras los dos avanzan lentamente hacia la puerta, todo el espacio de St. Córdoba permanece hundido en un silencio sofocante. Los elegantes comensales siguen paralizados en sus mesas, nadie se atreve a moverse, nadie se atreve a susurrar. Todos observan en silencio, con los ojos llenos de asombro y de miedo, porque ver al hombre más poderoso de Boston sosteniendo personalmente a una mesera desaliñada para sacarla de su propio restaurante es algo que ninguno de ellos jamás imaginó que presenciaría en su vida. Los demás meseros permanecen pegados a la pared, con el rostro pálido, sin saber qué hacer más que bajar la cabeza para evitar la mirada de su jefe. Y el pianista sigue inmóvil junto al instrumento silencioso, los dedos apenas rozando las teclas, sin atreverse a tocar otra nota. Adriana siente todas esas miradas clavadas en ella, y una vergüenza ardiente sube sobre su mejilla ya marcada de rojo, porque nunca quiso convertirse en el centro de atención, nunca quiso que la gente la mirara con esa clase de lástima. Solo quería trabajar en silencio, ganarse la vida en silencio, y desaparecer en silencio de este mundo, tal como había intentado hacerlo durante los últimos 6 meses. «Puedo caminar sola», dice de nuevo, en voz baja, intentando soltarse del brazo que la sostiene, su pierna temblorosa luchando por mantenerse firme sobre el mármol. «No necesito que nadie me ayude a caminar. Me he cuidado sola todo este tiempo, y sigo estando bien». Pero su voz se debilita en las últimas palabras, y su propio cuerpo traiciona esa afirmación orgullosa cuando vuelve a tambalearse y se ve obligada a aferrarse al brazo de Damon para no caer. Damon no dice nada. Solo aprieta un poco más firme la mano sobre el hombro de Adriana, no como un gesto de control, sino como si le dijera que está bien, que ya no necesita esforzarse por parecer fuerte, que alguien está ahí ahora para sostenerla. «Adriana», dice él con suavidad, su voz baja lo bastante para que solo ella lo escuche. «Has sido fuerte durante mucho tiempo. Más fuerte que nadie que yo haya conocido. Pero ser fuerte no significa que tengas que hacerlo todo sola para siempre. Y ahora mismo llevas dentro una vida que necesita que descanses. Así que déjame ayudarte, aunque sea solo esta vez». Esas palabras, gentiles y sinceras, golpean directamente la última defensa que Adriana trata de mantener en pie, y sus ojos empiezan a arder, porque hace demasiado tiempo que nadie le hablaba así. Hace demasiado tiempo que tiene que cargar con todo sola, despierta noche tras noche preocupada por la renta, por las cuentas del hospital, por el futuro incierto de madre e hijo. Y la sensación de escuchar a alguien decir «déjame ayudarte» le dan ganas de llorar sin control y de huir al mismo tiempo. Adriana conoce muy bien quién es este hombre, conoce muy bien el mundo al que pertenece, el mundo que juró que jamás dejaría entrar a su hijo. Y una parte de ella sigue gritando que tiene que salir de ahí, que tiene que seguir corriendo, que tiene que proteger a su hijo de la oscuridad que se tragó a su padre. Pero el resto de ella, la parte agotada hasta el límite, la parte sin fuerzas para seguir luchando, se rinde en silencio, porque le duele el cuerpo, le da vueltas la cabeza, y el bebé dentro de ella merece algo más que una madre a punto de derrumbarse en medio de un restaurante lleno de cristales rotos. Adriana levanta los ojos hacia Damon, y en esos ojos ámbar llenos de lágrimas, la última de sus resistencias por fin se disuelve, dando paso a un agotamiento profundo y a un frágil hilo de confianza que ella misma no se atreve a admitir. Asiente suavemente, un gesto tan pequeño que casi pasa desapercibido, pero suficiente para que Damon entienda que ella ha aceptado ceder, al menos por este momento. Damon la guía a través del umbral del restaurante, y el viento helado de la noche de Boston les golpea el rostro, cargado del aroma húmedo del mar cercano, mientras detrás de ellos la puerta de St. Córdoba se cierra lentamente, dejando atrás la sala con sus comensales atónitos y el suelo cubierto de fragmentos de una noche de la que la gente hablará por siempre. Adriana no sabe que, justo en el momento en que sale de las cálidas luces del restaurante hacia la oscuridad de afuera, otros ojos la observan desde la noche. El estacionamiento detrás de St. Córdoba está hundido en una luz amarillenta y enfermiza, proyectada desde unas pocas lámparas altas. El agua de lluvia sobre el asfalto refleja apenas las siluetas de las dos personas que avanzan despacio hacia el auto negro y brillante que espera en la esquina más lejana, y el aire de la noche de Boston es tan frío que su respiración sube en delgados hilos de vapor antes de disolverse en la oscuridad. Damon sigue ayudando a Adriana a avanzar, paso a paso, su atención pareciendo concentrarse por completo en la mujer que camina apoyada junto a él. Pero en realidad, con el instinto afilado por años de vivir en un mundo donde la muerte puede acechar en cualquier parte, Damon ha sentido que algo anda mal desde el mismo instante en que cruzaron la puerta. No es un sonido, ni una imagen clara, sino apenas una sensación vaga que le recorre la columna. La sensación de estar siendo observado. La sensación de que,
en algún punto oscuro entre las filas de autos, un par de ojos sigue cada uno de sus movimientos. Damon no reduce el paso, no gira la cabeza de forma evidente. Mantiene la misma apariencia tranquila, como si nada pasara, pero su mirada fría y afilada recorre discretamente la oscuridad, y por un breve instante alcanza a ver un ligero movimiento detrás de una camioneta estacionada no muy lejos, una figura que se desliza rápidamente fuera de vista, una forma que no debería estar ahí. El corazón de Damon se enfría por un segundo, no de miedo, sino de una alerta arraigada profundamente en su sangre, porque entiende que quienes se esconden en la oscuridad, en un lugar así, a una hora así, nunca vienen con buenas intenciones. Damon inclina levemente la cabeza, un gesto tan pequeño que es casi invisible, y de inmediato los dos guardaespaldas que caminan en silencio detrás de él entienden la señal. Se separan con naturalidad, uno avanza para despejar el camino, el otro se queda atrás para cubrir la retaguardia, formando un escudo invisible alrededor de Damon y Adriana que ella ni siquiera nota. Adriana sigue caminando con la cabeza baja, la mente hundida en un cansancio que le llega hasta los huesos y en las emociones enredadas de una noche que ha volcado por completo su vida. No tiene idea de que, a solo unas docenas de pasos, un peligro se esconde en la oscuridad, ni de que el hombre que la ayuda a caminar acaba de levantar en silencio un muro de cuerpos para protegerla. Damon aprieta un poco más la mano sobre su hombro, apresurando con suavidad ambos pasos, sin dejar de moverse lo bastante despacio para no asustarla, y luego baja la cabeza y le habla al oído, en una voz tan calmada que no tiene ni una sola grieta. Ya casi llegamos al auto. Solo sostente de mí un poco más. Adriana asiente débilmente, sin la menor sospecha. Solo cree que él está preocupado por su salud, y se acerca todavía más a él, sin saber que esa misma cercanía la está colocando en el lugar más seguro dentro de un círculo de peligro invisible. Cuando la puerta del auto negro se abre, Damon la ayuda a subir al asiento trasero con delicadeza y firmeza, y luego se inclina para cubrirla con su propia espalda ancha, mientras que, en el último instante antes de subir al auto, sus ojos vuelven a recorrer la camioneta. Esta vez la figura sombría ya no está, disuelta en la noche como si nunca hubiera existido. Pero Damon sabe que estuvo ahí, y graba ese hecho en su mente como una pieza más de un rompecabezas cuya forma completa todavía no puede ver. Cuando la puerta del auto se cierra con un golpe sólido y el motor arranca sin ruido, Adriana recuesta la cabeza sobre el suave asiento de cuero, cierra los ojos y suelta un largo suspiro, como liberando el peso de un día entero agotador, completamente ajena a que acaba de ser sacada de un peligro que ni siquiera llegó a ver. Damon se sienta a su lado, la mirada fija más allá de la ventana mientras el auto sale lentamente del estacionamiento. Y dentro de él comienza a formarse una pregunta helada, porque la aparición de aquel desconocido no puede haber sido una coincidencia. Y Damon Callas, más que nadie, entiende que en su mundo esas vueltas del destino nunca ocurren por azar. El auto avanza por las silenciosas carreteras costeras y finalmente se detiene frente a una enorme mansión apartada junto a la bahía, donde el suave rumor de las olas llega desde la distancia y grandes ventanales de vidrio proyectan una luz cálida hacia la noche. Pero Adriana, sumida en un cansancio que le llega hasta los huesos, apenas tiene fuerzas para notar la grandeza del lugar. Solo siente una calidez reconfortante envolverla mientras Damon la ayuda a entrar, y la sensación de recostarse en un sofá suave, en una habitación tranquila, hace que todo su cuerpo parezca derretirse después de tantos meses sostenida por la angustia. Apenas unos minutos después, entra una mujer de mediana edad, el cabello recogido con esmero y una mirada bondadosa. Es Rosa Méndez, una partera experimentada en quien Damon confía por completo, una mujer que durante años ha atendido en silencio a familias que necesitan absoluta discreción. Rosa trae consigo un maletín médico y una calma tan gentil que Adriana, aunque todavía a la defensiva, empieza poco a poco a relajarse. Rosa se arrodilla junto a ella, con una voz cálida y sin prisas, diciéndole a Adriana que descanse, que solo quiere revisar y asegurarse de que ella y la pequeña vida en su vientre estén bien, y sus manos hábiles comienzan el examen con suavidad y cuidado, hablando en voz baja para aliviar la tensión que aún se aferra al rostro de la joven madre. Adriana permanece recostada, los ojos ámbar fijos en el techo, y mientras Rosa la examina, su mente se llena de olas de emociones enredadas, porque durante los últimos 6 meses no se le había permitido, ni una sola vez, quedarse quieta así y dejar que alguien la cuidara. Ni una sola vez le habían preguntado si estaba bien. No se le había permitido ser débil ni por un momento. Se había visto obligada a cargar con todo sola, trabajando hasta que los pies se le hinchaban, comiendo poco para ahorrar cada dólar,
y tragándose las lágrimas cada noche cuando la soledad y el miedo caían sobre ella como una avalancha. Ahora, recostada en esta calidez tranquila, siente de pronto un dolor profundo que sube y se le atora en la garganta, y tiene que morderse el labio con fuerza para no derrumbarse frente a una desconocida. Rosa trabaja con atención cuidadosa y sin prisa, y por fin su rostro bondadoso se suaviza en una sonrisa cálida mientras coloca la mano sobre el vientre de Adriana y le dice que el latido del bebé es muy saludable, constante y fuerte, que esa pequeña vida se está desarrollando bien y está completamente a salvo, y que Adriana ha hecho un trabajo admirable protegiendo a su hijo todo este tiempo. Al escuchar eso, una lágrima por fin rueda por la mejilla de Adriana, no de sufrimiento, sino de un alivio sin límites, porque lo único que la había aterrado durante todos esos meses desesperados era la seguridad de su pequeño hijo. Y ahora que escucha a la partera confirmar que su bebé sigue sano, siente como si le hubieran quitado de golpe una enorme piedra del pecho. Pero entonces la expresión de Rosa se suaviza con un asomo de seriedad. Toma con delicadeza la mano delgada de Adriana y le dice que, aunque el bebé está bien, ella misma está muy débil, que su cuerpo se ha agotado gravemente por el hambre y los largos periodos de exceso de trabajo, que su presión arterial es inestable, que su cansancio ha llegado a un límite peligroso, y que si sigue así no tendrá fuerzas suficientes para llegar al parto. Rosa la mira directo a los ojos y le dice, con una voz firme y llena de compasión, que desde este momento Adriana tiene que descansar por completo, alimentarse bien y mantenerse alejada de todo estrés, que no puede seguir agotándose ni un día más, no solo por el hijo que lleva en el vientre, sino también por ella misma, porque el bebé necesita una madre sana para poder nacer. Adriana escucha en silencio, y esas palabras le golpean el corazón como una campana de alarma, porque entiende que su terquedad y su orgullo durante estos meses, aunque nacidos del amor por su hijo, la habían estado empujando sin darse cuenta hacia el límite. De pie en silencio en una esquina de la habitación, Damon lo ha escuchado todo, y cada palabra de Rosa se le clava como una cuchilla, porque comprende cuánto ha sufrido esta mujer mientras él creía que estaba a salvo. Y su mandíbula se tensa con un voto silencioso de que nunca volverá a dejarla caer en semejante miseria. Cuando Rosa recoge sus instrumentos y sale en silencio de la habitación, con la instrucción de que Adriana descanse tanto como sea posible, solo quedan los dos, en un silencio interrumpido apenas por el crepitar del fuego en la chimenea y el murmullo lejano del mar. Y Adriana, aunque ya tiene el cuerpo agotado, todavía se obliga a sentarse, porque sabe que si se deja hundir más profundo en esta calidez reconfortante, perderá lo único que le queda, la independencia que ha pagado con tanto sudor y tantas lágrimas. No puedo quedarme aquí, Damon, dice, la voz débil pero con esa firmeza terca todavía intacta. Te agradezco mucho que me hayas ayudado esta noche, que hayas llamado a la señora Rosa, pero no puedo quedarme en tu mundo. ¿Entiendes eso? Por eso me fui. Damon se acerca una silla y se sienta frente a ella, su mirada atenta y paciente, y le pregunta en voz baja por qué. ¿Por qué preferiría pasar hambre, exigirse hasta el agotamiento, vivir con miedo y soledad, antes que aceptar su ayuda? Adriana baja los ojos hacia sus manos, manos agrietadas y encallecidas, marcadas con piel dura y una vieja cicatriz de quemadura a lo largo de la muñeca, huellas de los años que alguna vez pasó de pie en cocinas horneando, el oficio que amaba y al que entregó su juventud antes de que todo se derrumbara. Dice en voz baja que estas manos alguna vez hicieron hermosos pasteles, que alguna vez se ganó la vida honestamente, y que quiere que su hijo crezca viendo a su madre hacer cosas dignas, no vivir de un dinero que ella jamás podría aceptar con el corazón en paz. Se lo juré a él y frente a su tumba, continúa, la voz temblando al pronunciar ese nombre. Juré que mi hijo nunca crecería en el mundo que mató a su padre. El mundo de los ajustes de cuentas en la noche, del peligro esperando en la oscuridad, de sangre y sombras. No quiero que mi hijo tenga miedo cada vez que escuche un motor en la noche. No quiero que crezca sabiendo cómo murió su padre. Quiero darle una vida normal, una vida donde pueda caminar con la cabeza en alto y vivir con dignidad. Por eso huí, Damon. No porque no te lo agradeciera, sino porque tenía miedo. Miedo de que, si me quedaba, mi hijo terminara tragado por la misma oscuridad que me quitó todo lo que amaba. Damon se queda quieto ante esas palabras, porque entiende que el miedo de Adriana está justificado, entiende que ella no está equivocada al querer proteger a su hijo de su mundo, y una parte de él incluso la admira por esa firmeza inquebrantable. Pero luego se inclina hacia adelante, los ojos volviéndose serios, y le dice en una voz lenta y pesada que hay algo que ella necesita entender, que su presencia en St. Córdoba esta noche no fue un accidente, que no llegó por casualidad a su propio restaurante, en una ciudad tan grande.
Adriana levanta la cabeza, la confusión clara en sus ojos, y pregunta de qué está hablando, que ella solo encontró trabajo ahí porque era el único lugar dispuesto a contratarla sin hacer demasiadas preguntas sobre papeles, que había buscado en todas partes, y que solo St. Córdoba aceptó pagarle en efectivo. Exacto, responde Damon, y un escalofrío empieza a formarse en su voz. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vida se derrumbó tan rápido de repente? ¿Por qué perdiste tu antiguo trabajo? ¿Por qué te empujaron a un rincón, justo en este momento, justo en este lugar? En mi mundo, Adriana, no existen las coincidencias. Ni un solo eslabón ocurre sin una mano que lo mueva desde atrás. Y mientras más pienso en que aparecieras allí esta noche, más creo que algo, o alguien, te guió con calma exactamente al lugar donde querían que estuvieras. Un escalofrío recorre la columna de Adriana al escuchar esas palabras, porque aunque quiere negarlo, aunque quiere creer que todo fue solo la desgracia del destino, algún rincón profundo de su corazón se remueve de pronto con un instinto inquieto, que quizás los golpes constantes de dificultades que han azotado su vida todo este tiempo no eran tan simples como siempre creyó. Fue justo cuando ese instinto inquieto se espesaba dentro del corazón de Adriana que la puerta de la habitación se abre en silencio y entra un hombre, de complexión sólida y rostro severo, sosteniendo una delgada carpeta en la mano. Es uno de los subordinados de mayor confianza de Damon, el hombre al que Damon asignó investigar desde el mismo momento en que salieron del restaurante. Y solo por la tensión en su rostro, Damon sabe que su instinto tenía razón. El hombre saluda con una inclinación, coloca la carpeta sobre la mesa y en voz baja empieza a exponer lo que su gente descubrió en apenas unas horas, cada detalle encajando poco a poco en una imagen que parece enfriar toda la habitación. El antiguo restaurante donde Adriana trabajaba, el lugar que cerró de repente y le costó el ingreso estable del que dependía, no había quebrado por mal negocio, como ella siempre creyó. Había sido presionado por una fuerza oculta. Aparecieron demandas sin fundamento de la nada. Surgieron problemas legales como maleza, y el dueño, aplastado bajo una presión que no pudo resistir, se vio obligado a cerrar y despedir a todo el personal en apenas unas semanas. Adriana escucha, el rostro poniéndose pálido poco a poco, porque todavía recuerda con claridad el día en que la gerente anunció que el restaurante debía cerrar, recuerda el pánico vacío cuando su única fuente de sustento se esfumó en un instante, y alguna vez culpó al destino por ser tan cruel con ella. Pero ahora, al escuchar estas palabras, empieza a entender que no fue el destino. El subordinado continúa, la voz cada vez más pesada, diciendo que ahí no termina la cosa, porque poco después de que Adriana perdiera su empleo, el dueño del pequeño apartamento que rentaba también se volvió de repente en su contra. Empezó a subir la renta a cifras absurdas, inventó cada excusa posible para complicarle las cosas, y finalmente la obligó a mudarse antes de que ella pudiera encontrar cómo manejarlo. Y lo más importante, descubrieron que ese arrendador había recibido un pago considerable de un tercero no identificado. Un pago lo bastante grande como para que estuviera dispuesto a echar a una mujer embarazada de su hogar sin la menor compasión. Cada detalle revelado encaja como una pieza fría en su lugar. Y Adriana se queda ahí, las manos entrelazadas con fuerza, el corazón golpeándole el pecho al comprender que todas las desgracias que golpearon su vida en los últimos meses, cosas que siempre pensó que eran un accidente cruel tras otro, eran en realidad movimientos cuidadosamente planeados por una mano invisible. Cada paso empujándola más cerca del borde, cada paso quitándole opciones hasta dejarla sin nada más que aceptar un trabajo pagado en efectivo en el único lugar dispuesto a contratarla. Damon permanece en silencio, los ojos oscureciéndose mientras cada pieza de la conspiración empieza a salir a la luz. Y entonces le pregunta al subordinado sobre Tomás, el hombre que había asignado en silencio para vigilar y proteger a Adriana desde la distancia desde el día en que ella se fue, porque nunca la había dejado verdaderamente sola, como ella creía. Siempre había tenido a alguien vigilándola en silencio para asegurarse de que estuviera bien. El subordinado duda un momento, y luego responde que ahí está precisamente el problema, porque Tomás Reyes, el hombre que había estado siguiendo a Adriana todo este tiempo, había perdido su rastro no hace mucho. No por descuido, sino porque lo habían engañado a propósito con información falsa, pistas fabricadas que le hicieron creer que Adriana se había mudado a otra ciudad, y lo enviaron siguiendo un rastro que no llevaba a ningún lado, mientras en realidad ella seguía aquí mismo, en Boston, no muy lejos de él, siendo empujada poco a poco hacia la trampa que ya le habían tendido. Al escuchar eso, Damon cierra los ojos por un breve instante, porque entiende que quien está detrás de todo esto no es ningún aficionado, sino un enemigo lo bastante inteligente,
lo bastante paciente y lo bastante despiadado como para burlar incluso a su propia gente, moviendo cada hilo en silencio desde la oscuridad sin dejar atrás un solo rastro evidente. Y esa verdad hace que un frío mucho más aterrador que la ira empiece a extenderse por su pecho, porque sabe que todo lo revelado hasta ahora es solo la punta visible de un enorme y mucho más oscuro iceberg. El subordinado pasa a la siguiente página del archivo, y esta vez su voz baja aún más, como si lo que está a punto de decir fuera demasiado pesado para pronunciarlo con un tono normal, diciendo que, al rastrear el dinero usado para sobornar al arrendador y presionar al antiguo restaurante de Adriana, su gente encontró un nombre. Y ese nombre empezaba a revelar parte de la verdad detrás de la misteriosa cadena. Los hombres de Damon habían entrado en silencio a la oficina privada de Walter Marchetti, el padre de Celeste, el hombre al frente del imperio hotelero que ahora está al borde del colapso, y lo que encontraron entre los libros contables ocultos y las transacciones codificadas pinta una imagen que hace enmudecer incluso a Damon. Un hombre acostumbrado desde hace mucho a las traiciones del bajo mundo. Resulta que Walter Marchetti no era simplemente un empresario fracasado que había perdido la fortuna familiar por malas decisiones, sino un jugador desesperado hundido en una deuda enorme. Una deuda con una fuerza mucho más temible de lo que él jamás hubiera imaginado. La familia Sokolov, el rival más antiguo y peligroso de Damon en el bajo mundo de Boston. Para borrar la deuda que le apretaba la garganta, para salvarse a sí mismo y a su imperio familiar podrido de un colapso total, Walter había aceptado intercambiar una cosa. Y lo que ofreció no fue dinero ni propiedades, sino información. Información que valía tanto como vidas humanas. Había vendido a los Sokolov todo el horario de movimientos de Damon Calas, las rutas secretas, los tiempos, los caminos que solo un puñado muy reducido de personas de confianza debería haber conocido. Y Walter, a través de sus intrincados vínculos comerciales entre la alta sociedad de Boston, de alguna manera había conseguido acceso a esa información confidencial antes de colocarla, sin escrúpulos, en manos de los enemigos de Damon, a cambio de su propia supervivencia. Adriana escucha, y al principio esas palabras pasan por su mente como una historia de un mundo ajeno al que no pertenece. Frunce el ceño, sacude la cabeza, y dice que no entiende qué tiene que ver todo esto de deudas, traiciones y conspiraciones en la oscuridad con ella, una mujer que solo intenta sobrevivir cada día. ¿Qué por qué un hombre poderoso como Walter Marchetti se molestaría en empujar al borde a una persona sin nombre como ella? Mira a Damon, luego al subordinado, la confusión escrita con claridad en su rostro pálido, porque todo esto está muy lejos del pequeño mundo de preocupaciones diarias que ella conoce, y alguna parte terca de ella todavía no quiere creer que su vida ordinaria pudiera haber sido arrastrada a una red de conspiraciones tan complicada y oscura. Damon no dice nada. Solo se queda ahí, la mano apretándose sobre el brazo del sillón, mientras dentro de su mente las piezas giran y encajan a una velocidad vertiginosa, porque entiende el significado de ese horario traicionado de una forma que Adriana todavía no puede comprender. Sabe exactamente para qué se usó ese horario y a qué llevó, pero todavía no lo dice en voz alta, porque esa verdad es demasiado cruel, y necesita un momento para prepararse antes de ponerla sobre los hombros de una mujer que ya ha soportado demasiado. Adriana, todavía perdida en su desconcierto, pregunta de nuevo qué significa todo esto, por qué sus enemigos la atacarían a ella, por qué se tomarían tanto esfuerzo en armar un plan tan complicado solo para acorralar a una mujer embarazada que no tiene nada en las manos. Y cuando ve el peso en el rostro de Damon, cuando nota cómo él evita su mirada por un breve instante, un miedo vago empieza a subir dentro de ella, porque el instinto de una mujer le dice que detrás de todo lo revelado hay otra verdad todavía oculta, una verdad mucho más terrible que cualquier cosa que le hayan contado hasta ahora. Damon levanta la cabeza, y cuando su mirada se encuentra con los ojos ámbar de Adriana, llenos de un miedo vago, entiende que ya no puede evitarlo más, que ella tiene derecho a saber la verdad, sin importar lo cruel que sea. Y respira hondo antes de hablar, con una voz baja y ronca, cargada de dolor, cada palabra pareciendo arrastrarse sobre una herida que nunca sanó. Le dice que el horario que Walter Marchetti vendió a los Sokolov no era información inofensiva, que era el mapa que condujo la muerte directamente hasta ellos, porque en aquella noche fatídica de invierno, hace 6 meses, cuando su convoy fue emboscado en la oscuridad, los atacantes sabían exactamente por dónde pasaría, a qué hora y por qué camino. Estaban esperando en ese lugar exacto porque ya tenían toda esa información. Información que solo podía venir de un traidor que lo había vendido. Damon se detiene un momento, el pecho pesado, y continúa, la voz ahora más baja, aunque cada palabra sigue siendo dolorosamente clara, diciendo que aquella noche el hombre al volante no era él, sino Eli, y que cuando el peligro llegó de golpe,
Eli no dudó ni un segundo antes de usar su propio cuerpo para protegerlo. Y así fue como Eli cayó, el que se fue para siempre, mientras Damon sobrevivía. Y la verdad más terrible, la verdad que apenas acaba de armar con las pruebas de esta noche, es que Walter Marchetti, al vender el horario de Damon para salvar su podrido imperio, se convirtió en el arquitecto indirecto de la muerte de Eli, que la mano codiciosa y cobarde de ese hombre tejió la red que le quitó la vida al esposo que Adriana amaba. Por un momento, toda la habitación parece detenerse, y Adriana se queda inmóvil, los ojos muy abiertos mientras mira a Damon sin parecer ver nada más, porque las palabras que él acaba de decir se hunden lentamente en su mente, una a una, como gotas heladas cayendo sobre una herida que todavía sangra. Entonces, como una represa que se rompe, todo el dolor que había intentado enterrar, todo el duelo que se había obligado a contener durante 6 largos meses para poder seguir viviendo, para poder seguir protegiendo al hijo en su vientre, sube de golpe y arrasa con cada muro de defensa que había construido a su alrededor. Adriana levanta las manos temblorosas para cubrirse el rostro, y desde lo más profundo de su pecho sale un sollozo ahogado, y luego otro, y luego las lágrimas se derraman fuera de todo control. Porque la muerte de Eli, algo que siempre creyó un accidente cruel del destino, una desgracia brutal que se había visto obligada a aceptar, resultó ser el resultado de una traición calculada, una muerte comprada y vendida como una mercancía. Adriana llora por Eli, por el hombre gentil que la amó con todo el corazón, el hombre que soñaba con el día en que sostendría a su primer hijo en los brazos y que nunca tendría esa oportunidad. El hombre que no murió por casualidad, sino por la codicia de un desconocido dispuesto a cambiar la vida de otro por su propia seguridad. Adriana, la llama Damon con suavidad, la voz apretada, y extiende la mano como para tocarle el hombro, pero luego duda, porque entiende que no hay palabras de consuelo en este mundo que puedan aliviar el dolor que ella carga ahora. Y él mismo se ahoga en su propio tormento, porque sabe que Eli murió en su lugar. Que el que debió caer esa noche era él. Y ahora es él quien tiene que quedarse ahí, sentado, viendo a la viuda de su amigo derrumbarse bajo el peso de una verdad demasiado cruel de soportar. Adriana levanta el rostro empapado de lágrimas, y a través de ellas mira a Damon con un dolor que desgarra el corazón, los labios temblando como si quisiera decir algo, pero sin poder sacar una sola palabra. Y en ese momento, 2 personas que cargan la misma herida, 2 personas que amaron y perdieron al mismo hombre, comparten en silencio un dolor que no necesita ningún idioma, mientras más allá de las paredes el mar de la noche sigue murmurando contra la orilla como una elegía que nunca terminará. Cuando el llanto de Adriana se calma poco a poco en suaves sollozos, Damon sabe que todavía queda una última pieza de este cuadro oscuro que tiene que contarle, aunque no quiera poner una carga más sobre esta mujer que ya se ha vuelto demasiado frágil. Y le habla en voz lenta, diciendo que necesita entender la verdadera razón detrás de todo lo sucedido. La razón por la que los Sokolov se tomaron tantas molestias en armar un plan tan elaborado solo para acorralarla a ella. Le explica que empujarla a la miseria, hacerle perder el trabajo, perder su hogar y verse obligada al límite nunca fue el propósito final, solo el medio. Porque los Sokolov entendían muy bien algo que la misma Adriana no sabía, que ella era la única debilidad de Damon Kalas. La persona a la que él había jurado proteger con su vida. Y una vez que la tuvieran en sus manos, poseerían el arma más poderosa para amenazarlo, para obligarlo a mostrarse, a bajar la cabeza, a obedecer lo que quisieran. Adriana levanta la cabeza, los ojos todavía enrojecidos por el llanto, abriéndose de golpe al empezar a entender el significado de esas palabras. Y Damon continúa, diciendo que el plan de ellos no era hacer que ella acudiera a él por voluntad propia. Al contrario, planeaban secuestrarla, convertirla en rehén en sus manos, y el momento que habían elegido para actuar era esta misma noche, justo después de que terminara su turno y saliera de St. Córdoba, cuando caminara sola por el oscuro estacionamiento detrás del restaurante, tarde en la noche. Justo en el momento en que estuviera más débil y más sola. Al escuchar eso, un escalofrío recorre la columna de Adriana, y por instinto envuelve la mano alrededor de su vientre, porque de pronto recuerda la vaga inquietud que sintió al salir del restaurante esa noche, la sensación de que alguien la observaba en la oscuridad, una sensación que apartó rápidamente porque pensó que era solo su propio cansancio y pánico. Damon ve el terror subiendo en los ojos de Adriana, y asiente suavemente, confirmando su miedo, diciendo que sí, había hombres esperando en la oscuridad del estacionamiento esa noche, escondidos entre las filas de autos, esperando con paciencia el momento indicado para actuar. Y que si todo hubiera salido según su plan, para estas alturas ella probablemente ya no estaría sentada aquí, sino que habría caído en manos de hombres despiadados y sin conciencia,
convertida en una pieza más del tablero en una guerra sangrienta entre dos poderes del bajo mundo. Adriana siente que todo su cuerpo empieza a temblar, la respiración acelerándose mientras esa verdad aterradora se hunde en su mente, que había estado tan cerca del borde del peligro sin saberlo jamás, que el pequeño ser en su vientre, lo más precioso que había sacrificado todo por proteger, casi había sido arrastrado también a esa espiral oscura. Y entonces Damon dice lo último, lo que él mismo acaba de comprender con asombro y con gratitud hacia el destino, que su presencia en St. Córdoba esa noche había sido completamente accidental. Había ido solo por una reunión de negocios, como tantas otras veces, sin saber jamás que ella trabajaba ahí bajo un nombre falso. Y fue ese accidente, ese instante exacto en que Celeste Marchetti, ciega de furia, la golpeó e hizo que el reloj de Eli cayera al suelo, lo que sin querer atrajo su atención hacia ella, lo que hizo que la reconociera y se la llevara esa misma noche, y de esa manera, completamente fuera de cualquier expectativa. Hizo pedazos el plan de los Sokolov en el momento exacto en que estaban a punto de actuar. Adriana se queda ahí, en un silencio aturdido, las lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez son lágrimas de un asombro indescriptible, porque se da cuenta de que la cachetada que creyó la peor humillación de su vida, el momento que creyó el fondo mismo de su desgracia, resultó ser lo que salvó su vida y la de su hijo. Y que el hombre del que había estado huyendo durante 6 largos meses, el mundo al que había jurado no volver jamás, era el único escudo entre ella y las personas que querían tragársela por completo. Adriana se queda sentada un largo rato en silencio, dejando que todas las terribles verdades recién reveladas se asienten dentro de ella, y cuando por fin logra hablar, su voz tiembla por las lágrimas derramadas. Dice en voz baja que durante los últimos 6 meses estuvo segura de que hacía lo correcto, que huir de Damon, de su mundo, era la única forma de proteger a su hijo, que lo había visto como parte de la oscuridad de la que necesitaba escapar. Suelta una risa amarga, húmeda de lágrimas, y dice que cruel ironía, porque resulta que durante todo el tiempo que había estado huyendo de él a toda velocidad, había estado corriendo directo hacia las personas que de verdad querían hacerle daño. Que el hombre que creía era el peligro era la única persona en este mundo que en silencio había extendido los brazos para protegerla, que había puesto a alguien a vigilarla desde lejos, que nunca había abandonado verdaderamente su promesa ni por un segundo, mientras ella le daba la espalda. Estaba equivocada, Damon, susurra. Estaba equivocada al pensar que podía enfrentarme al mundo entero sola. Fui demasiado orgullosa, demasiado terca, y esa terquedad casi empujó a mi hijo a la muerte. Damon niega con la cabeza, se acerca un poco más, y le dice con una voz gentil y firme a la vez que ella no estaba equivocada. Que querer proteger a su hijo de la violencia y la oscuridad es algo noble, no un error, que él entiende y honra todo lo que ella hizo, todos los sacrificios silenciosos que cargó sola para mantener al bebé a salvo. Luego guarda silencio un momento, y cuando vuelve a hablar, su voz baja, quebrada por una emoción que este hombre poderoso ha ocultado en su corazón durante demasiado tiempo. Dice que hay algo que necesita que ella entienda, que él juró ante la tumba de él y que la protegería a ella y al bebé. Pero falló ese juramento. La dejó vagar, la dejó pasar hambre, la dejó exigirse hasta el agotamiento y enfrentar el peligro sola, mientras él creía que estaba a salvo. Le fallé a Eli, Adriana, dice, sus ojos oscuros brillando de dolor profundo y remordimiento. Dejé que mi hermano muriera en mi lugar, y luego dejé que la esposa que él más amaba sufriera así. Son 2 deudas que jamás podré pagar en esta vida. Pero la mira directo a los ojos, y con una voz sólida como un juramento tallado en piedra, dice que no volverá a fallarle. Que desde este momento, mientras siga respirando, nadie podrá tocarla a ella ni a su hijo, que se pondrá entre ella y el mundo entero si es necesario. Y le pide, no como una orden, sino como una súplica, que le dé la oportunidad de cumplir la promesa que alguna vez perdió. Adriana lo mira a través de las lágrimas, y en esos ojos ámbar se libra la lucha final entre el orgullo y la verdad, porque una parte de ella todavía teme el mundo al que Damon pertenece, todavía cargada del viejo juramento de no dejar que su hijo crezca en la oscuridad. Pero ahora ha empezado a comprender algo que antes era demasiado ciega para ver, que a veces el lugar más seguro no es el lugar sin peligro, sino el lugar donde alguien está dispuesto a interponerse ante ese peligro por ti. Piensa en el hijo que lleva en el vientre, piensa en la debilidad de su propio cuerpo, piensa en las personas escondidas en la oscuridad esperando a que ella dé un paso en falso. Y entiende que su terquedad ya no es valentía. Se ha convertido en un peligro para el mismo hijo al que ama más que a su propia vida. Y así, después de un largo silencio, Adriana asiente con un gesto pequeño, lento pero decidido, y dice en voz baja pero clara que se quedará,
que confiará en él, al menos por su hijo. Y cuando esas palabras salen de sus labios, siente como si el enorme peso que ha cargado sola durante 6 meses por fin se compartiera, y por primera vez desde aquel día de lluvia torrencial en el cementerio, se permite creer que tal vez, solo tal vez, ella y su hijo estarán bien. La noche siguiente, dentro de un viejo almacén en el distrito abandonado del puerto de Boston, donde solo se escucha el viento del mar silbando entre las grietas de las paredes de metal oxidado y la luz tenue de unas cuantas lámparas colgando en lo alto, los hombres de Damon traen a Walter Marchetti. Y cuando la pesada puerta se cierra tras él, el hombre que alguna vez fue dueño de un famoso imperio hotelero ahora no se ve diferente de una sombra andrajosa de sí mismo. Su traje caro está arrugado, el cabello que siempre mantenía perfectamente peinado ahora está desordenado, y el rostro que siempre llevó la arrogancia de la alta sociedad se ha puesto pálido de terror, al comprender que está frente al hombre al que todo Boston teme desafiar. Damon sale de la oscuridad, su paso tan calmado que resulta helador, y no dice nada durante un largo rato. Solo se queda ahí, mirando a Walter con sus ojos oscuros hundidos en sombra, como dos pozos negros sin fondo, dejando que el silencio mismo asfixie al traidor tembloroso frente a él. Cuando Walter ya no puede soportar más ese silencio aterrador, empieza a tartamudear, la voz quebrándose en pánico, diciendo que no tuvo otra opción, que los Sokolov lo habían acorralado, que su deuda había sido demasiado enorme, y que amenazaron con destruirlo todo, con quitarle todo lo que tenía, sin perdonar ni a su familia si él se negaba a cooperar. Me obligaron, Calas, gime Walter, sus manos temblorosas extendidas en un gesto de súplica desesperada. Tienes que entenderme. Yo solo era un peón en sus manos. Nunca quise que nadie muriera. Solo quería salvar a mi familia, salvar a mi hija. Damon sigue sin decir nada. Solo da otro paso más cerca, y la distancia que se acorta hace que Walter retroceda tambaleándose en pánico, hasta que su espalda choca contra la fría pared detrás de él, sin lugar para retroceder más. Cuando uno de los subordinados de Damon avanza para sujetar a Walter, hay un breve forcejeo tenso mientras el hombre, enloquecido de miedo, intenta resistirse y forcejear. Pero la fuerza de alguien ya debilitado por el terror no significa nada, y en un instante queda sujeto por completo, sin poder hacer nada, cada resistencia inútil frente a hombres endurecidos por el bajo mundo. Damon hace una señal para que sus hombres retrocedan, luego camina él mismo hasta quedar directamente frente a Walter. Y cuando habla, su voz es tan baja que es casi un susurro, pero cada palabra es tan fría y afilada como una navaja. Dice que Walter compró y vendió una vida humana, que la información que vendió para salvar su propia piel cobarde le costó la vida al mejor hombre que Damon jamás conoció. Un esposo, un futuro padre, un ser humano 1000 veces más decente que hombres como Walter. ¿Sabes? Dice Damon, los ojos clavados en la mirada de Walter, que salta de un lado a otro presa del pánico. El hombre al que mataste indirectamente dejó atrás a una esposa embarazada. Una mujer que, por tu cobardía, pasó medio año vagando, hambrienta y desesperada, a quien los Sokolov casi se llevan apenas anoche. Y ese niño inocente, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de nacer, casi pierde a la única madre que tiene. Todo porque tú no tuviste el valor de enfrentar las consecuencias de tu propio error. Walter rompe en llanto, lágrimas de un remordimiento tardío y de terror absoluto rodando por su rostro deshecho. Y sigue suplicando, sigue culpando a las circunstancias, a los Sokolov, a las deudas, a todo menos a sí mismo. Jura que hará lo que sea para reparar sus errores, que devolverá todo, que revelará cada secreto de los Sokolov, con tal de que Damon le perdone la vida. Damon permanece inmóvil, mirando al hombre desplomado de rodillas a sus pies. Y en ese momento siente que la rabia dentro de él sube con violencia, la parte más oscura de sí mismo, la parte forjada a través de años de sangre y violencia, gritándole que haga pagar con su propia vida al hombre que indirectamente mató a Ellie. Y sus manos se cierran con fuerza mientras se sostiene sobre la frágil línea entre la justicia y la venganza. Damon se queda ahí un largo rato, en el frío almacén, las manos apretadas con fuerza, la rabia y el dolor recorriéndole el pecho como una tormenta que quiere arrasar con todo. Y en ese instante, el monstruo que ha dormido dentro de él durante tanto tiempo se levanta rugiendo, exigiéndole que acabe ahí mismo, ahora mismo, con el hombre que causó indirectamente la muerte de su hermano, porque así ha funcionado siempre su mundo, así se han pagado las deudas de sangre durante generaciones. Pero entonces, en medio de esa furia, la imagen de los ojos ámbar de Adriana, llenos de lágrimas, aparece de pronto en la mente de Damon. La imagen de su mano curvándose por instinto sobre su vientre para protegerlo. Y piensa en el hijo que todavía no ha nacido, el hijo de Ellie,
la pequeña vida que crecerá en el mundo que su padre dejó atrás. Piensa en el juramento que Adriana hizo aquel día, que no quería que su hijo creciera en la oscuridad, en la sangre y la violencia. Y de pronto entiende algo: si mata a Walter esta noche, no será diferente al mismo mundo que le arrebató a Ellie. Mancharía de sangre las manos que algún día tendrán que sostener al hijo de su amigo, y traicionaría lo que Ellie más apreciaba, el anhelo de una vida mejor para las personas que amaba. Damon cierra los ojos, respira hondo, y cuando vuelve a abrirlos, la tormenta dentro de él se ha calmado, dando paso a un silencio frío pero claro. Y dice en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, que Ellie no habría querido esto, que Ellie murió para que él pudiera vivir, no para que se convirtiera en un monstruo. Se vuelve hacia Walter, que sigue de rodillas y temblando a sus pies, y con una voz tan calmada que resulta aterradora, dice que el hombre se equivoca si cree que la muerte es el castigo más pesado, porque Damon no le concederá esa fácil liberación. En cambio, lo dejará vivir. Vivir para ver cómo todo lo que construyó a través de la traición y la cobardía se derrumba en ruinas ante sus propios ojos. Damon ya lo tiene todo preparado, toda la evidencia que su gente reunió en la oficina de Walter, los libros contables que registran las transacciones en la sombra, la prueba de la alianza entre Walter y los Sokolov. Todo será entregado en silencio a las autoridades federales a través de un abogado intermediario imposible de rastrear, para que sea la ley misma, no las balas en la noche, la que aplaste tanto a Walter como al culpable imperio de los Sokolov. Le dice a Walter que las cuentas secretas, los bienes que él y esa gente acumularon durante años de crimen, serán congelados, confiscados y expuestos bajo la luz de la justicia, y que cuando todo termine, no le quedará más que barrotes de prisión y el desprecio de la misma gente que alguna vez se arrodilló ante su poder. Y luego, con un arreglo tan frío y preciso como profundamente humano, Damon le indica a su contador de confianza que cada bien recuperado de la caída del Imperio Marchetti, todo lo que pueda legalizarse y transferirse de forma transparente, se destine a un fondo fiduciario intocable. Y el único beneficiario de ese fondo no será él, ni nadie de su mundo, sino el hijo de Ellie y Adriana. Para que ese niño, la pequeña vida que casi perdió todo antes de siquiera tener la oportunidad de llorar al llegar al mundo, tenga un futuro seguro, una vida libre de preocupaciones por comida y techo, un comienzo que su padre siempre soñó darle, pero nunca tuvo la oportunidad. Esa es la manera en que Damon elige pagar su deuda con Ellie. No con la sangre de un enemigo, sino convirtiendo el dinero manchado de crimen de quienes destruyeron a la familia de su amigo en un escudo para proteger a su hijo, transformando la traición en la base de una vida nueva. Y cuando se da la vuelta y camina fuera de ese almacén frío, dejando atrás los sollozos rotos de Walter, Damon siente por primera vez en 6 meses que su pecho se aligera un poco, como si por fin hubiera cumplido una parte de su promesa a los muertos. En las semanas que siguen, el Imperio Marchetti, alguna vez tan deslumbrante y reconocido, se derrumba por completo bajo el peso de la ley. Y Celeste Marchetti, la joven arrogante que alguna vez creyó que el dinero y el apellido eran un escudo intocable, se encuentra de pronto con las manos vacías, despojada de la mansión, de los vestidos costosos, incluso del mundo brillante en el que fue consentida desde que nació. Y por primera vez en su vida tiene que enfrentar la verdad desnuda de lo que hizo su familia. Un día, Celeste llega a la mansión junto al mar, ya sin la expresión altiva que llevaba aquella noche en St. Córdoba, sino como una persona desgastada, los ojos ensombrecidos por noches sin dormir. Y cuando se para frente a Adriana, rompe en llanto y se disculpa, una disculpa que sale de verdad desde el fondo de su corazón. No porque tenga miedo, ni porque quiera pedir algo a cambio, sino porque por fin ha entendido el precio de su ciega arrogancia, ha entendido que la mujer a la que humilló aquella noche es la esposa del hombre cuya muerte causó indirectamente su padre. Adriana mira a Celeste, y el odio debería levantarse dentro de ella, porque esta es la mujer que la humilló, la hija del hombre que le arrebató a su esposo. Pero, extrañamente, lo que siente en ese momento no es odio, sino tristeza. Porque en Celeste ve la imagen de un ser humano tambaleándose entre las ruinas de su propia vida. Igual que la misma Adriana 6 meses atrás, alguien que lo perdió todo y no sabe por dónde empezar de nuevo. Adriana entiende mejor que nadie que el odio solo alimenta más odio, que si responde al derrumbe de Celeste con satisfacción, no será diferente al mundo oscuro del que siempre quiso mantener alejado a su hijo. Y piensa en Ellie, en su corazón bondadoso, y se pregunta qué querría el que ella hiciera en ese momento. Y así, en lugar de darle la espalda a Celeste, Adriana hace algo que deja atónitos tanto a Damon como a la misma Celeste. Extiende la mano con la vieja cicatriz de quemadura a lo largo de la muñeca, la marca que le quedó de los años que pasó horneando en cocinas,
y le habla a Celeste del oficio que amaba, de una pequeña panadería propiedad de una vieja amiga que necesita una asistente, un trabajo honesto y difícil, pero uno que bastaría para que una persona vuelva a encontrar su dignidad a través de sus propias manos trabajadoras. Le dice a Celeste que no puede devolverle el mundo que perdió, pero puede darle un nuevo comienzo, una oportunidad de aprender a ganarse la vida con decencia en lugar de privilegio heredado, y que a veces solo cuando las personas lo pierden todo descubren por fin quiénes son en verdad. Celeste mira esa mano extendida, mira a la mujer que debería odiarla hasta los huesos y que, en cambio, le ofrece un hilo de salvación, y llora sin control, ya no por humillación, sino por una profunda emoción frente a una bondad que jamás conoció en el mundo frío en el que creció. Y en ese momento, un ciclo de odio y dolor se rompe, no por venganza, sino por compasión. Cuando Celeste se va, con un hilo fresco de esperanza en los ojos, Damon, que ha observado todo en silencio desde una esquina de la habitación, camina hacia Adriana, y la mira con una expresión que nunca antes había visto en él, una mirada llena de admiración, de ternura, y de un sentimiento profundo que ha mantenido escondido durante muchos años. Le dice con suavidad que nunca ha conocido a una mujer tan fuerte y compasiva como ella, que esa bondad suya, esa capacidad de perdonar incluso a quien la lastimó, es la verdadera fortaleza que todo su mundo de poder y violencia jamás poseyó. Adriana levanta los ojos hacia él, y en ese momento, cuando sus miradas se encuentran, el muro invisible que ambos habían construido entre ellos durante tanto tiempo, el muro de la culpa, del duelo, de sentimientos que nunca se atrevieron a nombrar mientras Ellie vivía, se derrumba por fin en silencio. Damon levanta la mano y le aparta con suavidad un mechón de cabello del rostro. Y confiesa, con una voz baja y ronca, que la ha amado durante mucho tiempo, un amor silencioso que ha guardado en lo más profundo de su corazón por lealtad a Ellie, un amor que nunca se atrevió a revelar y que pensó que llevaría consigo hasta la tumba. Y Adriana, sus ojos ámbar brillando de lágrimas, responde en voz baja que en el fondo de su corazón siempre lo sintió también, y que quizás ya era hora de que ambos dejaran de huir de aquello que siempre habían anhelado. 2 meses después, la mansión junto al mar ya no está hundida en el silencio triste de antes, sino que brilla con una calidez nueva y tierna, porque dentro de esas paredes que alguna vez solo conocieron soledad y poder, ahora resuena un nuevo sonido, fresco y lleno de vida, el llanto claro de una pequeña alma que acaba de llegar al mundo. Adriana está recostada en la cama, el rostro todavía cansado tras el parto, pero radiante de una felicidad pura que alguna vez creyó perdida para siempre. Y en sus brazos hay un bebé sano, sonrosado y fuerte, los ojos cerrados con fuerza y los dedos diminutos moviéndose despacio. Damon está de pie junto a la cama, el hombre que alguna vez hizo temblar a todo Boston, ahora extrañamente vacilante y torpe mientras se inclina para mirar al bebé. Y cuando Adriana coloca con delicadeza esa pequeña vida en sus brazos fuertes, el cuerpo grande de Damon parece temblar, porque en el momento en que sostiene al hijo de su hermano muerto, siente el peso de una promesa por fin cumplida. Damon mira largo rato el rostro angelical del bebé, y luego sonríe con suavidad, una sonrisa rara y cálida, y susurra que el niño tiene la sonrisa de Ellie, esa sonrisa gentil que alguna vez alumbró incluso los días más oscuros de su vida. Pero luego mira hacia Adriana y agrega, con profunda ternura, que el niño también tiene su terquedad, esa fuerza inquebrantable que la llevó a través de todo hasta poder protegerlo hasta este momento. Y entonces Damon hace algo que ha guardado en su corazón durante mucho tiempo. Saca el viejo reloj de acero, el mismo reloj que cayó de la muñeca de Adriana aquella noche fatídica en St. Córdoba, el reloj que él mismo le regaló a Ellie el día en que los dos hombres juraron ser hermanos. Y lo coloca con suavidad sobre la pequeña mesa junto a la cuna del bebé, como una promesa que se hereda de generación en generación, para que esa reliquia algún día pertenezca al niño, para que siempre sepa que su padre fue un hombre valiente y noble que vivió y murió por amor, y que siempre estará protegido por personas que lo aman sin condiciones. Adriana observa esa escena, y sus ojos ámbar se llenan de lágrimas. Pero son lágrimas de felicidad, porque se da cuenta de que la mesera asustada del pasado, la mujer que alguna vez bajaba la cabeza y se escondía del mundo entero, que alguna vez pasó hambre y tembló en la oscuridad, ha desaparecido por completo. Y de pie con firmeza sobre sus propios pies, bajo esta luz cálida, hay una mujer nueva. Una madre resiliente, alguien que atravesó el sufrimiento y la pérdida más profundos y aún así mantuvo viva la bondad y la compasión en su corazón. La historia de Adriana y Damon, de Ellie y de aquel pequeño niño, nunca fue en verdad una historia sobre poder o venganza. Fue, al final, una historia sobre la dignidad humana.
Porque el verdadero valor de una persona nunca se ha encontrado en la riqueza que posee ni en el estatus que ostenta, sino en la forma en que trata a los más débiles, en la compasión que da a los demás incluso cuando ella misma no le queda casi nada, y en la fuerza para sostener la bondad en un mundo que siempre intenta desgastarla. A veces, inclinar la cabeza ante los más vulnerables es mucho más noble que alzarla con arrogancia. Y a veces, en el momento más oscuro de una vida, un pequeño acto de bondad puede encender la llama que salva un destino entero. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha conmovido aunque sea por un instante, por favor presiona el botón de suscribirte a nuestro canal. Dale like y comparte este vídeo para que, juntos, podamos escuchar muchas más historias significativas y cautivadoras cada día. ¿Cómo te hizo sentir la historia de Adriana y Damon? ¿Qué piensas sobre la elección entre justicia y venganza, sobre la fuerza de la compasión y el perdón? De verdad esperamos escuchar los sentimientos honestos que llevas dentro. Así que no dudes en dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia hasta el último momento. Que todos los que ven este vídeo tengan siempre salud en abundancia, una vida llena de alegría, paz y amor en cada día. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en la próxima historia.